Buenas noches, vamos a hablar de un tema bastante preocupante. Dentro de las pseudociencias, bulos o virus mentales, término acuñado por Richard Dawkins, existe uno que se mueve dentro de la esfera de lo académico, y he ahí la razón por la cual digo que es preocupante, y es que el posmodernismo contemporáneo está presente dentro de la retórica de muchos intelectuales, probablemente de manera inconsciente, aunque en algunos casos de manera consciente, ya que ellos mismos se denominan posmodernistas. El posmodernismo es una manera sesgada o errada de interpretar la realidad. Para entenderlo tenemos que remontarnos un poco a su origen y además a sus pilares filosóficos. Y para ver su origen tenemos que ir a la modernidad, esta época que se caracterizaba por la razón, la racionalidad, por el auge de la tecnología, la ciencia, por la industrialización, por probablemente mejores sistemas económicos, etcétera. El posmodernismo surge como reacción frente a la modernidad. En vez de continuar este progreso humano, donde efectivamente parecía que hemos avanzado, que somos seres más racionales, que hemos dejado un poco este primitivismo antiguo, el posmodernismo intenta, en vez de seguir por la razón, ir hacia la intuición y la emoción. Es decir, las características fundamentales del posmodernismo es que son intuitivos y emocionales. Por otro lado, el posmodernismo también está vinculado directamente con el relativismo filosófico. De hecho, es el pilar filosófico fundamental. Para el posmodernista no existe la verdad. No hay una verdad absoluta, la verdad es relativa, es decir, todo vale. Simplemente el resumen de todo el pensamiento posmodernista es que todo vale y que tú puedes ser quien quieras ser o tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. En ese sentido, se opusieron a la ilustración, a la ciencia, puesto que ellos intentaban dar discursos universales, discursos que categorizan las cosas o que dicen, al parecer, conceptos universales, lo que ellos llamaron metarrelatos. Para el posmodernista no existía una cosa como una verdad universal. Ellos creían que todo depende del contexto. En eso se basa también el relativismo filosófico. Recordemos que el relativismo filosófico es una postura que ya está totalmente rebatida, de hecho se rebate a sí misma, además que viola principios axiomáticos como el principio de no contradicción. Pero bueno, el posmodernista es relativista por naturaleza y cree que no puede haber verdades absolutas. En ese sentido, también manipula un poco el lenguaje y ahí sale el oscurantismo del lenguaje posmodernista, en el cual lo que intenta es que el lenguaje no describa la realidad como pretendemos hacer nosotros los racionalistas, sino que el lenguaje haga la construcción de la realidad prácticamente. Y eso es un problema, obviamente, porque sabemos que la realidad no se construye por nada. Por lo menos los que somos realistas tenemos una visión de que efectivamente la realidad está allá afuera y nosotros accedemos a ella a través del conocimiento. Sin embargo, los posmodernistas, otra característica filosófica en todo caso sería que son idealistas, porque creen que al final todo esto se construye por la propia mente humana, es decir, todo podría ser una construcción colectiva. Por otro lado, pues también tienen este discurso en el cual odian todo lo que son los sistemas creados por el hombre porque creen que todo está hecho para ejercer poder. Tienen una especie de obsesión con el poder. Por ejemplo, la ciencia no solamente la odian porque tienen discursos totalizantes, porque tienen metarrelatos, porque intentan jerarquizar las cosas o sistematizar las cosas, sino porque también la ciencia, según ellos, ha sido hecho para ejercer poder sobre las personas. Por supuesto, esto es una falacia genética, porque intentan explicar el origen y a través de explicar el origen intentan refutar algo. Esto también se parece un poco al método genealógico de Nietzsche, donde intentan explicar un sistema en función a la intención del creador del sistema. Pero por supuesto esto no sirve para refutarlo. Además, no todo necesariamente tiene que ser para ejercer poder. Se oponen pues también a otros sistemas, no solamente a la ciencia, se oponen al capitalismo, se oponen a la economía, se oponen, bueno, a sistemas económicos usuales, perdón, no a la economía en general. Y en general pues dicen que todo es para ejercer poder. Eh, Asimismo, justamente en esa misma línea, los posmodernistas intentan reivindicar o intentan favorecer a los grupos que según ellos son menos favorecidos, a etnias, a pueblos olvidados y también a grupos sociales no favorecidos como el LGTB o los feministas, ¿no? Por ejemplo, sostienen de que no existe una moral absoluta, sino que la moral es relativa. Y que pues todo pueblo debería ser aceptado con su moral y sus costumbres y que debería ser respetado totalmente. Esto por supuesto también es otro error porque nosotros sabemos que efectivamente de manera descriptiva la moral es relativa porque dos personas no piensan igual, porque una persona que proviene de un pueblo determinado no va a pensar igual que una persona que proviene de otro pueblo, pero eso no quiere decir que en términos ontológicos, es decir, allá afuera, no exista realmente una moral absoluta, un criterio
absoluto para definir qué cosa es la moral, para definir qué cosa es lo mejor para el ser humano, qué es lo bueno y qué es lo malo. Estos criterios van a estar más adelante detallados en un futuro seguramente por la ciencia. Sin embargo, los posmodernistas no creen en eso, simplemente creen que no existe tal cosa como una moral absoluta, por lo tanto para ellos todo vale. Y eso también puede generar muchos problemas, porque en todo caso acciones que están mal vistas por nuestra sociedad y que en general podrían ser perjudiciales para los propios individuos que las practican, para ellos tendrían que ser perfectamente aceptables. Bien, ese es uno. Por otro lado, los posmodernistas, como ya lo mencionaba, intentan reivindicar pequeños grupos, como por ejemplo el LGTB, que bueno, no son tan pequeños ahora, y que su lucha es totalmente legítima, pero ellos utilizan estos argumentos que son totalmente ineficaces, ¿no? Para tratar de reivindicar o tratar de defender a estos grupos, ¿no? Porque utilizan argumentos como por ejemplo obscurantismo del lenguaje, o en todo caso puro constructivismo social, o en todo caso puro relativismo filosófico para reducir al último término. ¿Qué más? Los posmodernistas también tienen una occidentofobia, tienen un odio por Occidente, ¿no? Porque creen que nosotros somos etnocentristas, creemos que tenemos la mejor cultura. Y efectivamente el etnocentrismo existe no solamente en los de Occidente, sino en muchas culturas. Generalmente la mayoría de culturas cree que la suya es la mejor, pero esto no quiere decir que creer que tu cultura es la mejor no quiere decir que no haya una cultura que sea mejor que todas. Nuevamente volvemos al relativismo filosófico. Allá afuera no es que la verdad sea relativa y que no existe una verdad. Allá afuera existe una verdad. Por lo tanto, de todas las culturas del mundo va a haber una que sea la cultura que domine, la cultura hegemónica, pero no solamente porque impuso su poder, sino porque sus producciones son mejores. Si bien es cierto, ellos tratan de que todos los humanos sean iguales, intentan que los humanos sean iguales porque ellos consideran que los humanos somos iguales, eso no quiere decir que todas las producciones de los humanos sean iguales. Hay culturas mejores que otras, claramente. Eh, ¿Qué más? Bueno, los posmodernistas también están en contra pues, de la ilustración. Obviamente eso es parte en contra de la ciencia, ¿no? Están en contra de todas las ideas de la ilustración, que también han dado discursos totalizantes, que también han dado discursos que al parecer son muy fuertes para ellos, ¿no? Porque ellos no aceptan que hay una realidad objetiva y que a veces la realidad puede ser perjudicial para muchas personas y puede ser cruda. El relativismo filosófico de los posmodernistas es tan fuerte que les obliga o en todo caso les induce a defender las pseudociencias, ¿no? Porque ellos dicen que todo depende del contexto y para ellos esto es verdad, entonces en cierta forma es verdad. No les gusta decir que algo no es verdad porque hacen sentir mal a la persona. Yo tengo una explicación psicológica, por supuesto, hipotética de cómo funcionaría la mente de un posmodernista promedio. Para mí simplemente es un intento de transmitir su libertad de manera externa, es decir, de racionalizar de alguna manera, porque al final de cuentas todas sus argumentos no son racionales por completo, pero de alguna manera están tratando de ponerlo a través de la lógica, de alguna manera racionalizar su necesidad de libertad, ¿no? Prácticamente. Entonces tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de ser categorizados en algún aspecto, tienen miedo de decir que tú no puedes hacer esto, tienen miedo de muchas cosas que hacen los sistemas y sobre todo la ciencia. Entonces, en un intento por no ser juzgados, intentan, digamos, poner esas ideas afuera, ¿no? Y eso es el posmodernismo. Tratan de racionalizar esas ideas o esos miedos en todo caso, ¿no? Pero recordemos pues que la realidad es cruda, ¿no? Recordemos que la ciencia lo único que hace es describir la realidad y muchas veces la realidad no favorece a ciertas personas y no por eso tenemos que negarla. La ciencia se encarga simplemente de decir las cosas tales como son. En términos artísticos, yo no tengo ningún problema con el posmodernismo, aunque efectivamente utiliza los mismos métodos que utiliza en términos filosóficos. Por ejemplo, el modernismo se caracterizaba porque el arte era más, digamos, racional en cierta forma, era más técnico, tenías que respetar ciertos parámetros, tenías que respetar una perspectiva, un balance, un peso visual, etcétera, por ejemplo en la pintura, y el posmodernismo, en un intento de rebelarse de todos estos paradigmas impuestos para saber qué es arte y qué es no, pues hace lo que quiera y lo considera arte. Digo que es permitido, en todo caso no me parece mal, porque el arte simplemente lo que intenta es transmitirte alguna emoción, y si es que el arte posmoderno te transmite alguna emoción, entonces cumple su objetivo. El usuario, el consumidor en todo caso, puede sentir algo a través de un arte que para muchas personas no es arte. Pero cuando esto se intenta extrapolar al ámbito filosófico es donde empieza el problema. Por esa razón, tendríamos que tener cuidado cuando hablamos del posmodernismo en la vida diaria. Para finalizar, daré otra característica del posmodernismo, que es pensar que todo tiempo pasado fue mejor. Hay una tendencia a estar en contra de todos los sistemas actuales, como ya lo expliqué, y en ese sentido, pues creen que antes vivíamos mejor.
Hay posmodernistas extremos que sostienen que tendríamos que regresar a las épocas del Paleolítico, por ejemplo. En fin, ellos tienen todo un discurso que simplemente está basado, como lo han podido ver, en el relativismo filosófico y tienen a muchos autores aparentemente intelectuales y que saben de estos temas, como por ejemplo Derrida, y entonces intentan deconstruir, como ellos dicen, todos estos sistemas hegemónicos que tenemos actualmente. Bien, en todo caso, ya queda claro con este video que el posmodernismo es una manera errada de pensar la realidad y hay que tener mucho cuidado porque, como lo dije al comienzo, se camufla dentro de lo intelectual. Antes de despedirme, quisiera decir que este video ha sido hecho gracias al libro El posmodernismo Vaya Timo de Gabriel Andrade, una lectura bastante recomendable porque además está escrito con un lenguaje sencillo y es muy bueno en realidad. Así que nada, vayan a leerlo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en uno próximo.